nombre de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión tercera ordinaria se ha aprobado por no haber sido objeto de observaciones por parte de los señores y señoras parlamentarios, y el acta de la sesión cuarta ordinaria queda a disposición de todos ustedes. Le vamos a pedir al señor secretario que dé lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un oficio del jefe de bancada de Renovación Nacional, mediante el cual nos comunica que el diputado don Jorge Durán será reemplazado para los efectos de la sesión del día de hoy por don Carlos Ignacio Pucher, que se encuentra a la izquierda de la mesa. ¿Es permanente? No dice temporal, al menos, acá en el Lo oficio. asumimos como permanente. No dice entonces. temporal. Perfecto. Señor presidente, además hemos recibido un oficio mediante el cual se nos comunica que el diputado señor Gonzalo Fuenzalía será reemplazado en forma permanente por el diputado don Francisco Eguiguren. Un oficio del señor superintendente de electricidad y combustible, mediante el cual nos remite la agenda de lobby de la SEC en el periodo consultado. Perfecto. Debo señalar que esta información no ha sido subida al sistema por su tamaño, así que va a estar disponible en la Secretaría de la Comisión. El tamaño de la cantidad de la agenda supera la capacidad de nuestros servidores para subirlo. Lo vamos a revisar. En el mismo sentido, la agenda de lobby del Ministerio de Energía también se encuentra disponible en la Secretaría de la Comisión. Un oficio del Ministerio de Energía mediante el cual informa sobre la factibilidad de estudiar los efectos negativos de salud que generarían las ondas emitidas por los medidores inteligentes de consumo eléctrico en respuesta a oficio de esta comisión. Y que fue a solicitud de la diputada señora Andrea Parra. Y un oficio del subsecretario de Energía mediante el cual remite también informe respecto a la agenda de lobby que también fue requerida la subsecretaría de Energía. Eso es todo, señor presidente. Perfecto. Y están, salvo los señalados, están ya en los correos electrónicos de ustedes. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Don Francisco, miembro permanente, ¿no? Bienvenido, don Francisco. Permanente. Sí. Permanente. ¿No? ¿Algún otro tema que se quiera comentar antes de entrar en el tema de hoy? Ok, bueno, la sesión de hoy tiene un invitado único que ya nos acompaña acá y le damos la bienvenida al señor Máximo Pacheco. Muchas gracias por aceptar la invitación que le hizo esta comisión. La idea es poder escucharlo a usted en su rol de ex ministro de Energía en el periodo que le tocó durante el gobierno de la presidenta Bachelet y la relación que pueda tener con el tema que motiva la creación de esta comisión, que tiene que ver con la implementación del recambio de los llamados medidores inteligentes. Así que, sin más, quisiera darle la palabra a usted, don Máximo. Muchas gracias, presidente. Si le parece, tal vez antes de comenzar con las preguntas, puedo yo hacer una pequeña presentación donde explique, en mi opinión, cuál es el tema. Sí, por favor, ningún problema. Bien. Bueno, en primer lugar, agradezco, presidente, esta invitación a usted y a través suyo a las diputadas y diputados. Concurro con especial interés y respeto por el trabajo que están haciendo. Y lo hago en forma voluntaria por el enorme interés que este tema tiene a nivel ciudadano, del cual todos ustedes son testigos y también yo. Me ha tocado recorrer Chile en este año, invitado por varias universidades a dar clase magistral de inauguración de año académico, y en estas reuniones parece increíble que la primera pregunta que me hace la gente es esta. Lo hago porque también en este caso hay lecciones y aprendizajes para la política pública. Yo soy profesor universitario, yo hago curso de magíster de políticas públicas en la universidad y por lo tanto siento una tremenda responsabilidad por también sacar lecciones y aprendizajes de un caso como este. Mi presentación tiene como 5 capítulos. Primero quiero hablar brevemente de lo que fue la agenda de energía, luego la agenda legislativa que me tocó impulsar con este Parlamento durante el periodo de 3 años, o casi 3 años en que fui ministro. Luego quisiera hablar de las lecciones y aprendizajes de política pública de este caso. En cuarto lugar, hablar sobre el proceso de diseño de una ley de distribución eléctrica. Y finalmente, cuáles son los hitos y el calendario de lo sucedido con los medidores inteligentes. Tiene usted esta presentación que tiene 5 láminas en su poder, pero igual la voy a proyectar acá, digamos, con alguna
apoyo tecnológico. Durante el periodo que yo fui ministro, impulsamos un enorme cambio en el sector. Creo que lo que expresa y representa mejor ese cambio fue la agenda de energía, que todos los que eran diputados en ese momento la recibieron, y que fue un documento que independiente, que tuvo mucho valor y que fue muy bien aceptado por los distintos actores. Yo creo que lo más valioso que tuvo es el proceso que siguió. Un proceso de diálogo y de participación entre todos los actores para poder construir cuáles eran las prioridades que teníamos como sector. Este fue un proceso que involucró al mundo académico, dirigentes sociales, dirigentes ambientales, ecologistas, dirigentes sociales, autoridades del Estado, dirigentes políticos. Creo que es importante decirles que este documento que tengo acá no tiene en ningún lugar la palabra medidores inteligentes. O sea, en el plan que nos trazamos, en la agenda de energía que construimos en conjunto, no figura la palabra medidores inteligentes. Ahí están los ejes de la agenda, el principal de los cuales es el nuevo rol del Estado. Este es un sector enteramente privatizado en el sector eléctrico y energético, con excepción de ENAP. Y cuando se habló de la agenda de energía, comenzamos por el nuevo rol del Estado, porque la primera discusión que tuvimos fue sobre si estábamos de acuerdo o no que existe el bien común. Y nos pusimos de acuerdo muy rápidamente entre todos los actores en que el bien común existe. La pregunta siguiente fue ¿a quién le corresponde representar el bien común? Y nos pusimos relativamente rápido de acuerdo también en que a quien le corresponde representar el bien común de manera principal, no exclusiva ni monopólica, es al Estado. Buscar el bien común es algo que forma parte de la definición básica del Estado y el Estado desarrolla esa tarea a través de la política pública. Voy a hablar más adelante de los requisitos para que una política pública sea exitosa, pero comienzo por destacar que la primera condición para que una política pública se haga en favor de las personas y del bien común es que el Estado no se deje capturar por intereses comerciales, intereses corporativos, amigos, parientes, pitutos, cuoteos políticos y otras formas de captura. Mientras fui ministro, me reuní con los diversos actores para generar este proceso de diálogo y participación, entre los cuales obviamente también está el mundo empresarial. En ese contexto me reuní con muchas empresas y asociaciones gremiales. Era parte de mi trabajo. La Presidenta de la República, cuando me nombró, una de las primeras cosas que me mencionó era de que por mi trayectoria en el mundo privado a ella le parecía que yo podía hacer un buen trabajo porque conocía bien ese mundo. Me reuní con Chilectra hoy día en el Distribución. En la reunión, que yo sé que se ha hablado acá y también se ha hablado en los medios, ellos vinieron a exponer el avance del plan piloto en algunas comunas con medidores inteligentes. Toda política pública, especialmente aquellas que tienen enormes implicancias y consecuencias, requiere de planes pilotos, de manera que era obvio que era una buena idea hacer un plan piloto sobre este punto. Lo que quiero destacar hoy es que lo que se hizo en la comuna de La Florida y que ha figurado en un video que circula profusamente, fue un plan piloto que era para 50.000 hogares de Florida, gratuito y voluntario. En ese evento había periodistas y me preguntaron que cómo funcionaría el sistema y dejé claro que todo esto eran temas que se definirían en su momento. Quiero, señor presidente, por su intermedio,
también a los diputados y diputadas, mencionarles que, en mi opinión, esta no es una discusión tecnológica. Yo pertenezco a un mundo que vive la revolución tecnológica, pero esta es una discusión eminentemente de política pública. Lo nuevo en el mundo hoy es la generación distribuida. Se acabó en el mundo esta idea de que las soluciones para la electricidad eran de los grandes proyectos, de los megaproyectos. Chile vivió esa experiencia, la vivió con Hidroaicén. Y fue muy claro de que, aunque se nos amenazó con que si no se hacía Hidroaicén iba a bastar encender un secador de pelo para que el Estadio Nacional se quedara sin luz, eso no fue así. ¿Por qué? Porque efectivamente el mundo hoy día es un mundo de generación distribuida, donde hay paneles solares, soluciones de generación mucho más cerca tanto de las residencias como de las pequeñas y medianas empresas. Lo nuevo son entonces las redes inteligentes y las redes digitales. Pero déjenme acá ser muy básico tal vez en el ejemplo, porque así lo explico a mis alumnos. Una neurona no es inteligente. Lo que hace la inteligencia es un sistema de, no sé, el doctor probablemente me va a corregir, millones, decenas de millones de neuronas hacen que el cerebro funcione de manera inteligente. De manera que a mí no me van a convencer de que Chile se incorpora a la red inteligente porque Chile le instala en una residencia un medidor llamado inteligente en los hogares. Yo entiendo perfectamente bien de que esto tiene un beneficio muy importante, también público, porque yo me recuerdo que pasaron pocas semanas de yo asumí como ministro y vino el primer terremoto en Iquique. La presidenta se trasladó inmediatamente a Iquique, se fue con algunos ministros, yo incluido, y llegamos a Iquique. Yo me contacté inmediatamente con la empresa distribuidora, le pregunté cuántos hogares estaban sin suministro, me dio el número y al día siguiente volví a repetir la pregunta y me dijo la reposición ya lleva el 80% de hogares con suministro. Ese mismo día fui a Alto Hospicio, llegué a Alto Hospicio, recorrí las calles, me acuerdo con mucha cobertura de prensa, estaba Martín Cárcamo de Canal 13 cubriendo en vivo, y la gente decía, no hay luz, no hay luz, no hay luz. Y entonces yo volví a Iquique y le pedí al comandante del regimiento que nos facilitara un helicóptero para sobrevolar Iquique y Alto Hospicio esa noche. ¿Y qué es lo que vi? Que el 80% de las casas estaba sin luz. Eso era visual. La gente estaba en las calles con fogata, porque con eso se iluminaba y además cocinaba. ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión de esto es que cuando la semana pasada las distribuidoras nos informaron de que en Santiago y en región metropolitana y aquí y allá habían habido no sé cuántos, 342.538 hogares sin luz. Eso es una estimación, un cálculo que las distribuidoras hacen en función de los transformadores instalados en los postes. Y con esa metodología proyectan. Ustedes pueden imaginarse lo errado que puede ser eso como cálculo, especialmente cuando no hay forma de explicarle a una persona que la línea está electrificada cuando lo que está electrificado es el transformador que lo tiene a 2 cuadras de su casa. Para la gente estar electrificado significa que la casa tiene luz. Entonces, efectivamente, el medidor que se ha propuesto tiene un beneficio para las distribuidoras porque permite detectar exactamente dónde están los hogares que están sin luz. Yo pienso que esta es una mala política pública y lo explicaré en detalle porque así la considero. Pero antes quiero recordarles lo que se hizo en políticas públicas durante el periodo en que me tocó ser ministro con este Parlamento. Durante el periodo que yo fui ministro,
se impulsaron y aprobaron 7 leyes, todas ellas con un proceso prelegislativo previo. Nunca se nos ocurrió llegar a una comisión de energía y minería a discutir ahí, en blanco, las ideas. Hicimos el ejercicio con las universidades de construir talleres, seminarios, pedir papers, documentos, y de esa manera construir un cierto apoyo transversal para las propuestas. Fueron todas leyes de fondo, ninguna ley parche. Yo diría que las leyes las tienen ustedes ahí, pero ¿qué es lo distintivo de una parte muy significativa de ellas? Que nosotros asumimos que el rol del Estado en la economía y en relación a los mercados es impulsar la competencia. La competencia no es responsabilidad de los privados crearla. Si los privados se reúnen para discutir cómo competir, la primera reunión va a ser muy novedosa y la segunda reunión va a ser muy sospechosa. Le corresponde al Estado impulsar a través de la política pública la competencia en los mercados. Y eso fue lo que hicimos, no con la mayoría que el gobierno tenía en el Parlamento. Eso lo construimos de manera transversal. Aquí hay muchos diputados, diputadas de ese periodo que apoyaron todos estos proyectos, porque la mayoría de estos proyectos fueron aprobados por una amplia mayoría. Y justamente yo quiero destacar este tema de la competencia, porque yo no creo en la dicotomía entre Estado y mercado. Yo creo que el mercado tiene un rol y el Estado tiene otro. Y yo creo que los mercados no funcionan si el Estado no cumple con su rol. Déjeme decirle que en diciembre del 2013, Felipe Irarrázaval, que estaba a cargo de la Fiscalía Nacional Económica, en su cuenta pública, no en el pasillo ni en un ascensor, en su cuenta pública, en diciembre del 2013, dijo que en Chile habían 2 mercados de competencia imperfecta: salud y energía. Sabíamos que el 80% de la generación eléctrica era proveída por 3 empresas. Entonces, obviamente que nosotros nos concentramos, en primer lugar, en la ley de bases de licitaciones y le cambiamos las reglas del juego al sector. El año 2013 hubo 2 licitaciones entre las generadoras y las distribuidoras que se declararon desiertas. La luz que les llega a las casas a ustedes se las da una distribuidora que la consigue a través de una licitación con una generadora, y eso a través de un proceso de licitaciones. Estas licitaciones se declararon desiertas. El año 2013 hubo una sola licitación que se adjudicó parcialmente, porque no fue total, y que tuvo un solo oferente, que ofreció $129 por megawatt hora. Cambiamos entre todos los que están en esta sala la ley de base de licitación y los precios cayeron a $47 el 2016 y a $32 el megawatt hora el 2017. Hubo 82 ofertas el 2016, 25 ofertas el 2017. Lo mismo hicimos con transmisión eléctrica. La transmisión eléctrica era una tremenda barrera de entrada para que entraran pequeños y medianos a generar y poder distribuir la energía eléctrica. Hoy día tenemos no solamente precios que son 75% menores a los precios que me tocó cuando yo asumí, cayeron 75% los precios en generación, y hoy día el país está interconectado con lo que era el SIC-SIN en una sola línea de transmisión desde Arica a Chiloé. Y podemos entonces traer la energía solar desde el norte al sur y también, cuando es posible y necesario, la energía hidroeléctrica del sur al norte. Chile tiene la mayor radiación solar del mundo y nosotros teníamos esa radiación solar circunscrita al sistema del Norte Grande. No podíamos distribuirla al resto del país porque había un sistema de transmisión que era una barrera de entrada y que al final se constituía en un bloqueo. Fue el Estado el que hizo esa política pública con una visión en favor de efectivamente el bien común.
Algo similar hicimos con el gas de cañería. 1.200.000 hogares en Chile se calefaccionan y cocinan con gas de cañería. Y ese era un mercado que no tenía tarifa. Que la tarifa era nominal, porque se decía que no podía rentar más de algo, pero si rentaba más que eso, no había ninguna sanción. Entonces, en la práctica, estaba esto sin regulación tarifaria. Generamos la ley de equidad tarifaria, una ley que era muy sentida, que llevaba 8 gobiernos como debate, según la historia de la ley. Y la explicación era muy simple, uno llegaba a Coronel, a Alto Biobío, a Huasco, a Tocopilla, a Mejillones, donde están todas las centrales, y la gente decía, pero ¿cómo es posible que yo vea todas las mañanas la central y a mí el kilowatt hora me cuesta el doble de lo que le cuesta a una persona que vive en Santiago? Y la gente de Santiago, obviamente, que tenía luz porque la generaban esas regiones. Hicimos una ley para que ninguna comuna de Chile tuviera más de 10% de diferencia con la comuna promedio. Las tarifas bajaron 19,5% en el 80% de las comunas de Chile. Y fueron 330 comunas. Cierro esta reflexión diciéndole que al final lo que quiero transmitir es que el Estado puede. Yo sé que el Estado es muy vilipendiado, yo sé que el Estado es muchas veces muy maltratado, yo sé que se habla muy mal del Estado, pero mi convicción como ministro, en mi experiencia de 3 años, es que el Estado puede construir una visión de país, puede convocar y conducir, puede coordinar y motivar, puede alinear y construir acuerdos y puede hacer buenas políticas públicas. La medida de los medidores llamados inteligentes es una mala política pública. Esto lo he dicho y lo repito aquí. El mejor ejemplo es lo errático que ha sido el gobierno del presidente Piñera en esta materia. Un día todo lo paga el cliente, al otro día anuncian 10.000 pesos por medidor antiguo, al día subsiguiente anuncian que será voluntario y no obligatorio, y ahora envían un proyecto de ley para enfrentar la crítica pública. Es una mala política pública porque no está hecha pensando en el bien común ni en el beneficio de las personas. Es una política pública que está hecha para beneficiar a las empresas. Primero, se les da una oportunidad de una inversión cuantiosa y cautiva, que el Estado la identifica, la define. Luego, esa inversión está con una rentabilidad garantizada y exorbitante, no vista en el mundo financiero de hoy. No hay en el mundo tasas de retorno sobre mercados regulados de esta magnitud como la que hay en Chile, con un 10% garantizado para la empresa modelo. Una inversión que se hace obligatoria para todos los chilenos. Yo me pregunto, ¿se imaginan ustedes que el Estado decidiera que todo chileno tiene la obligación de tener una camisa inteligente? Y que entonces se determine, digamos, por parte del Estado el color y su forma. El medidor beneficia financieramente a las empresas y además les ahorra costos, mejora su productividad, mejora sus procesos, hace que las empresas sean más eficientes y nada de esto beneficia a los hogares, nada de esto le retorna a los hogares porque todo ese retorno es capturado por las empresas. Las mejoras de costo y productividad deben traspasarse en una economía de mercado a los consumidores. Y nada de eso ocurre si no hay competencia. Y este es un mercado controlado por grandes empresas distribuidoras, un monopolio de grandes empresas. Antes de implantar los medidores, se debió haber modificado la ley de distribución. Y aquí
quiero ser constructivo y propositivo. Yo pienso que es urgente una nueva ley de distribución porque la actual tiene 40 años y la revolución tecnológica que hemos vivido es profunda. En este sector y en casi todos. Necesitamos una nueva ley de distribución que impulse la competencia en el sector de distribución porque la distribución representa el 25% de la cuenta de la luz. Necesitamos una nueva ley de distribución que traiga nuevos actores y tecnologías, que ponga fin al monopolio de las grandes distribuidoras, lo mismo que hicimos con generación, con transmisión y con el gas. Si esto lo hicimos, esto se puede hacer, y lo hicimos de acuerdo, entre todos. Necesitamos una nueva ley de distribución para separar la empresa de infraestructura de la empresa comercializadora. Yo no estoy proponiendo que hagamos competencia para que frente a cada casa se instalen 3 postes y que multipliquemos los cables que ya ahogan a muchas calles de las ciudades. Lo que estoy diciendo es que separemos la empresa de infraestructura, como lo hacen muchos países, muchos de ellos en Europa principalmente, y también en Texas, y que efectivamente la empresa comercializadora sean varias que van a comprar el servicio de infraestructura, que va a estar regulado y que va a estar debidamente regulado. Que es una nueva ley de distribución que reduzca la tasa de rentabilidad a niveles del retorno de capital que hoy tiene el mundo. Yo he seguido la discusión en esta comisión y me llama muchísimo la atención que ustedes le pregunten a las autoridades cuál es la tasa de rentabilidad de la distribuidora y no haya respuesta. No la sepan, porque no la saben, porque ellas saben la tasa de rentabilidad de la empresa modelo. Y la empresa modelo no tiene nada que ver con la empresa de la calle. Y entonces, lo que yo sugiero para la nueva ley es que se ponga fin a la empresa modelo. Que la empresa modelo sea una empresa que no sea necesaria, porque las empresas van a estar obligadas a abrir su estructura de costos. Presidente, Y de esa manera poner término a la reglamento. ¿Puede ponerle un cuaderno separado esa afirmación, por favor? Al reglamento. Eso. Fin a la empresa modelo, obligatoriedad de entregar la estructura de costos para terminar con la opacidad que existe hoy para el regulador. ¿Saben ustedes cómo se determinan los costos de los postes para la empresa modelo? Un consultor llama a una empresa que vende postes y le pregunta cuánto vale un poste. ¿Ustedes creen que la información que la empresa que vende postes le da al consultor es el precio que le cobra a la empresa real por los postes o por el cable? Entonces, la verdad es que es importante destacar que no conozco ningún país desarrollado donde se tarifique en base a la empresa modelo. Además, el concepto de empresa modelo atenta contra el modelo de generación distribuida. Si estamos orientados a un modelo de generación distribuida, este modelo en que asumimos en base a supuestos teóricos que no tienen que ver con la práctica, ¿cómo va a incorporar las distintas formas de modalidad que va a tomar la generación distribuida con tecnología, con tamaño, con localización y otras? Pienso que la nueva ley debe terminar con que los contratos entre las generadoras y las distribuidoras sean en dólares. Es una cosa que es única al sector. El agua no está tarificada en dólares. Es un servicio básico igual y tiene, digamos, el 80%, 85% en moneda nacional. Diputado Gana. Presidente, me parece muy interesante lo que está planteando el exministro Pacheco. Podríamos invitarlo a la Comisión Permanente de Minería y Energía para hablar de la ley de distribución que viene y todo ello. Pero a mí me gustaría que, si fuera posible, don Máximo, poder referirse, para poder aprovechar el tiempo para las preguntas, que son todas las dudas que tenemos respecto a todo el proceso que rodeó esto de la implementación de los medios inteligentes. El objeto de esta comisión es
Comisión Investigadora de las acciones de diferentes organismos y autoridades del Estado en relación con la implementación de nuevos medidores inteligentes y su impacto en el costo final de los usuarios. Entonces, yo quisiera que nos pudiéramos centrar, para aprovechar el tiempo, en esa materia específica y un poco lo que rodeó todo el proceso de la implementación de los medidores inteligentes. Me parece muy interesante lo que está planteando el ministro, el exministro quiero decir, y mejor invitémonos a la comisión permanente, me va a ser muy interesante el aporte en esa instancia, si me lo permite, para poder centrarnos en el tema de esta comisión investigadora, que es la implementación de los medidores inteligentes. Sí, no, acá está la presidenta de la Comisión de Minería y Energía, por supuesto que lo podemos invitar en otro momento, pero me parece que sí tiene relación a la invitación general de poder abordar este tema de manera integral, y yo entiendo que lo que usted está haciendo es una contextualización general, porque de hecho es más, los temas que ha mencionado el exministro están completamente relacionados con los proyectos de ley que hemos estado nosotros mismos viendo a propósito de los medidores eléctricos. Entonces, están íntimamente relacionados, pero si es posible, efectivamente, acotar el tiempo para dar espacio a las preguntas. Bien, voy a cumplir con eso porque además viene ya un homenaje al diputado Gaona. ¿Ah? Pero lo interrumpió el propio diputado. No. Continúe, don Máximo. Sí. Sí, porque la moción parlamentaria la inició el diputado Gaona. Bien, entonces quiero decir que la nueva ley también tiene que establecer nuevos estándares de seguridad. Solamente decirles que en Chile, al año, cada uno de ustedes está con 12 horas sin suministro eléctrico en su casa, y en lo que va de este año ya van 6. O sea, vamos a un año que por lo menos va a ser 12 de nuevo. En Europa, el corte de suministro es menos de una hora. Bueno, la última consideración sobre la nueva ley es... ha llegado el momento de desacoplar las utilidades de la distribuidora del consumo de los hogares. Porque aquí hay un contrasentido completo. Lo que estamos diciendo es tenemos que ahora que somos 7.000 millones de habitantes y en el 2050 vamos a ser 9.000 millones, tenemos que hacer un buen uso de la energía eléctrica, tenemos que aprender a usarla mejor, tenemos que consumir con más cuidado. Y la empresa distribuidora, mientras más consumimos, más gana. Entonces, aquí tenemos que alinear el objetivo de la eficiencia energética con el objetivo de del consumo. Las lecciones y aprendizaje, y esto va a ser muy breve, y va a ser a modo de una reflexión, una política pública para que sea exitosa tiene que tener un Estado que represente el bien común, tiene que construir esa política pública con diálogo y participación para darle legitimidad social, tiene que observar la disciplina de la ejecución para hacer que las cosas se hagan y se hagan bien. Tiene que construir un lenguaje ciudadano para que se le pueda explicar a la gente de qué se trata lo que queremos hacer como país. Y finalmente, construir los apoyos políticos necesarios. Yo no soy, presidente, de los que cree que este país se está incendiando por los 4 costados. No soy de los que cree que este país es un país donde no podemos, a través de un buen diálogo, construir acuerdos. Y eso creo que es fundamental, especialmente cuando se trata de una política como esta, que es una política estratégica. Habiendo aprendido todo esto en los últimos años en energía y como ministro, el error de la política pública de los medidores inteligentes es inexcusable, porque lo habíamos hecho todo de otra manera. El gobierno actual tuvo la oportunidad de enmendar y corregir. Fue a la Contraloría porque tenía dudas de esto. Pidió el decreto, lo retiró, lo estudió y lo devolvió sin cambiarle un punto ni una coma. Yo no consigo entender esto. Y no lo entiendo porque ustedes ven esta foto que es del día 30 de septiembre de 2016. En el Salón de Honor de la Universidad Católica, 19 días antes de que yo dejara de ser ministro. Y ahí está la segunda autoridad de la universidad, el prorector, Patricio Donoso, está el número 1 mundial de Enel, Francesco Starace, está Luis Ávila, de la SEC, está Rodrigo Castillo, de la Asociación Gremial de Distribuidora, está el suscrito con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. O sea, nosotros el 30 de septiembre de 2016 iniciamos un trabajo prelegislativo
para tener una ley de distribución buena, de fondo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Todos los estudios que se necesitan para hacer una nueva ley están hechos. Hoy se requiere voluntad política y liderazgo para terminar con este monopolio. Para cerrar, voy a la pregunta, presidente, que me hizo el diputado Gaona. El diputado Gaona, el día 7 de octubre del 2015, ingresó una moción que tiene todo el sentido público y todo el sentido ciudadano que corresponde. ¿Por qué? Porque había habido un terremoto en Coquimbo. Las casas se habían reconstruido, se le entregaban las casas a la gente y la gente no las podía habitar porque no había luz. ¿Por qué no había luz? Porque tenían que ir a la distribuidora, pagar por el empalme, pagar por el medidor, y entre empalme y medidor se podían ir 250 y 300 mil pesos. Esto mismo pasó en Santa Olga para los incendios forestales. Todas esas casas se reconstruyeron, casas bonitas, y cuando se las entregaba a la gente no las podían usar porque no tenían el empalme ni el medidor. Entonces se presentó esta moción parlamentaria para decir, en caso de desastres naturales y en caso de fuerza mayor, la distribuidora es responsable de reponer eso a su responsabilidad. Esa cuestión como política pública era impecable. Se aprobó en la Cámara de Diputados completa, se aprobó en la comisión primero el 20 de enero, se aprobó, digamos, después en la Comisión de Minería y Energía, y finalmente se llega, digamos, a que se aprueba en la sala de la Cámara de Diputados el día 16 de agosto del 2016. El día 29 de septiembre se hace este seminario. Lo interrumpo 20 segundos solo para pedirle que se acomode un poquito, que llegue el diputado Mulet para que se pueda poner a la mesa, por favor. No, era para darle más emoción a la presentación, por favor. Estoy terminando, me quedan Sí, 30 sí. segundos. Me quedan 30 segundos porque yo renuncié al ministerio el día 19 de octubre del año 2016, que es todo lo que está en blanco en la lámina. Lo que viene a continuación y que está como fondo azul es otra historia. Es la historia en que no tuve ninguna participación. Y yo, para terminar, presidente, quiero pedirle a Felipe Venegas, que está conmigo, que fue el asesor legislativo del ministerio, en el periodo que me tocó ser ministro, que aclare un par de cosas que aquí se han dicho y luego de eso feliz de contestar las preguntas. Muchas gracias. Presidente, por su intermedio, para la comisión, lo primero queremos dejar un pendrive con ciertos antecedentes que pueden ser de utilidad. Entre ellos se cuenta la agenda de energía, Energía 2050, y además el informe de la Universidad Católica sobre el proceso de distribución que fue entregado en el año 2018 al Ministerio. Junto con eso, además, queremos dejar una copia del decreto del Ministerio del Interior que aceptó la renuncia al cargo de Ministro de Energía de don Máximo Pacheco con fecha 19 de octubre de 2016. Y en relación a esa aclaración que menciona don Máximo, nos gustaría que quedara constancia en acta que el ministro Pacheco no era ministro cuando se aprobó el acuerdo unánime que autorizó el VAD interperiodo. Lo señalamos porque en sesiones anteriores al parecer se cometió un error y se señaló lo contrario en esta comisión, y tal como mencionaba el diputado Silver por su intermedio, tal vez sería importante dejarlo en cuaderno separado para que quede en acta. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Tengo ya 7 diputados que me han pedido la palabra. Vamos a partir con el diputado Nicolás Noman. Al menos algunas, vamos a agruparlas. Perfecto, muchas gracias, presidente. Gracias, señor Máximo Pacheco, por estar acá. Sé que no era su obligación y le agradezco el tiempo y también su presentación que ha hecho el día de hoy. Yo, la verdad, estoy igual que usted en su presentación, no entiendo nada. Con mi equipo estuvimos investigando
cómo partió el tema de los medidores inteligentes. Y hoy día veo que es o responsabilidad del diputado Gaona o responsabilidad del gobierno del presidente Piñera. Yo no sé si me cambiaron en la comisión o estoy equivocado, pero con mucho respeto lo digo, pero estaba revisando las declaraciones de prensa y acá dice, por ejemplo, en una de tantas que estuve buscando, el ministro Pacheco se refirió a los antiguos dispositivos como medidores tontos, en el sentido de que solo servían una vez al mes. Viendo declaraciones del ex ministro Rebolledo y del secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero el Antiguo, dicen que todo partió liderado por el ministro Pacheco, que fue usted el que tomó la batuta en este plan piloto de los medidores inteligentes. Y que fue usted, junto a Chilectra y al señor Estaracheche y todo, o sea, dándole el puntapié inicial a lo que eran los medidores inteligentes. ¿Usted cree que los medidores inteligentes son un beneficio para el país? ¿Está de acuerdo con que una política pública, porque lo que usted estaba diciendo recién que era poco menos que la peor política pública, o entendí mal, pero usted cree realmente que es una buena política pública tener medidores inteligentes hoy día en nuestro país? Otra cosa es discutir quién lo paga o quién se hace cargo, pero en el fondo, ¿usted cree que es una buena política pública tener medidores inteligentes? Y si es así, ¿usted fue el impulsor de esta política pública? ¿O usted perteneció a un gobierno que después que usted se fue, tomaron esta bandera los medidores inteligentes y levantaron el tema y se aprobó como ley? Porque viendo las declaraciones del señor Romero y del señor Rebollo dicen, no, la responsabilidad es del señor Pacheco, que usted fue el que lideró el tema de los medidores inteligentes. Y ahora usted me dice que solamente fue un plan piloto, no entendí muy bien, o... Esa es la pregunta, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Norman. Yo creo que mejor juntamos un grupo, porque tengo varias ya pedidas, al menos unas 4 palabras y luego respondemos. Diputado Aguiguren. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, bueno, el diputado Norman me resolvió bastante la introducción, porque la verdad es que uno queda un poco sorprendido por esta situación. Da la sensación, exministro, de que aquí se borra con el codo lo que se escribe con la mano. No sé por qué se me vino a la cabeza cuando recibimos a Vitrán acá. Y la verdad es que yo quería decirle que usted en la segunda, en mayo del 2016, informaban que de la Comisión Nacional de Energía habían confirmado que estaban en contacto con Chilectra, con Enel, para incluir medidores inteligentes en el proceso tarifario. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted estaba con conocimiento de ello? ¿Usted autorizó dichas gestiones? Y si es efectivo, ¿bajo qué condición? ¿Está en conocimiento de ello? ¿Las autorizó? Y si es efectivo, ¿bajo qué condición? Y si es así, ¿por qué no se incluyó ese proceso tarifario en el 2016? Y por último, exministro, hay sobradas declaraciones suyas que me las voy a saltar porque por respeto a los demás que quieren hablar, pero me salta una duda. ¿Por qué usted el 2016 era partidario de los medidores inteligentes y qué cambió ahora para tener otra opinión? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Morales. Gracias, presidente. Saludar al exministro. Llegaron más temprano. Diputado Castro, si quiere le... Llegaron más temprano, Si quiere diputado. le da palabra. Estamos guardando lo mejor para el final, no se preocupe. Diputado Morales, por favor. No, brevemente, presidente, para que el diputado Castro tenga su oportunidad. La verdad, exministro, que uno queda sorprendido con sus declaraciones. Yo tengo una muy buena opinión de su persona, pero negar todo lo que
usted señaló en el 2016 y en otras fechas, a mí me parece increíble. Dando además, como dijeron los otros parlamentarios, una serie de notas en los medios de comunicación de ese entonces y que se lo puedo entregar, exministro, para que usted pueda a lo mejor recordar o reponer, o a lo mejor lo sacaron de contexto, no sé qué es lo que pasó. Pero usted era un defensor de los medidores inteligentes. Usted se señalaba que era una muy buena política, que Chile debería avanzar hacia esa instancia. Y hoy día dice, pero absolutamente todo lo contrario. Entonces uno queda sorprendido. O está mintiendo los medios de comunicación, o en algún momento nos perdimos de la relación de sus dichos en esos momentos, ministro. Y también yo considero que es poco transparente poder criticar al gobierno de Sebastián Piñera en este tema sin tener aclarado la participación suya como lo estamos señalando. Entonces, mi pregunta al final es este tema de cambiar de opinión, ¿es por una postura de poder de salvar responsabilidades o es un tema netamente político? Muchas gracias, diputado. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio decirle al señor Pacheco que en marzo de este año él señaló, y leo textual, fue un golazo que las distribuidoras le metieron a la presidenta Bachelet, al gobierno de la presidenta Bachelet. Mi pregunta va en la línea de, o antes de la pregunta, yo creo, presidente, que él era el arquero. O sea, si a la presidenta Bachelet o al gobierno le metieron un golazo, él era el arquero. Y si él no era el arquero, entonces a mí me gustaría, a propósito del mandato de esta comisión, que nosotros estamos convocados para investigar, entre otras cosas, pero las más importantes, responsabilidades políticas, ¿quién era el arquero? ¿A quién le metieron ese golazo? Porque la verdad es que cuando uno es soldado de la causa, yo me imagino que aún uno muere con las botas puestas y no termina apuntando a la presidenta Bachelet o al presidente Piñera o, en definitiva, a quien tiene 10.001 cosas en la cabeza. Entonces, mi primera pregunta, y en un ejemplo bien sencillo, a propósito de las palabras del exministro, a mi juicio él era el arquero, y si no era el arquero, entonces a juicio de él, ¿quién era el arquero o en qué minuto entonces al gobierno de turno, al Estado de Chile, le metieron este golazo? Mi segunda pregunta, presidente, va en el marco de lo que ya han dicho, incluso han preguntado nuestros colegas, porque creo que de todo lo que yo he escuchado es a lo que le doy más relevancia, es a lo que dice el exministro. Esta es una mala política pública. Y, presidente, porque, bueno, uno a veces no tiene por qué recordar lo que pasó hace meses atrás, pero en septiembre del año 2016, a que después no digamos que no sabíamos lo que estaba pasando, un mes después, en otra entrevista, primero en el diario Publimetro y la segunda en el Mercurio, el exministro dice: el próximo paso, porque le estaban preguntando, ¿cierto?, por toda la política pública en materia de ahorro de eficiente de energía, el próximo paso va a ser el medidor inteligente. O sea, ya se está hablando de medidor inteligente, no sé, a lo mejor hoy día en esto no dice medidor inteligente, pero en ese minuto estábamos hablando de medidor inteligente. El medidor inteligente, o sea, el siguiente paso es el medidor inteligente, porque en Chile tenemos un medidor llamado tonto. Como país no merecemos tener la cuenta de luz más cara de América Latina. Entonces, antes de hacer la pregunta, y es la penúltima, y haciendo un correlato, en abril de 2015 se reunió con Enel. En marzo del 2016, casi un año después, se anunció el plan piloto y, bueno, ya sabemos, ¿cierto?, cuándo terminó legislándose sobre esta materia. Entonces, durante todo ese tiempo, mi pregunta es, ¿nunca supo en qué consistía esta política pública? ¿O conociendo la política pública en ese momento le pareció que era una buena política pública y por eso estuvo dispuesto incluso a hacer un plan piloto antes de instalarla? ¿O había duda y por eso se hace un plan piloto antes de ya instalarla para todo el país? Pero ¿por qué en ese minuto no tuvo esa decisión o esa convicción de que era una mala política pública? Y por último, presidente, y son tres preguntas, el señor Pacheco, presidente, dice que lo errático que ha sido el gobierno del presidente Piñera. Nosotros
enfrentar las críticas de las personas. Y bueno, ahí yo un paréntesis, pero obviamente que cuando uno tiene un movimiento social como el que nos ha llevado incluso, ¿cierto?, a convocar esta comisión y firmándola transversalmente, hay que enfrentar esas críticas, donde sea. Yo creo que lo mejor que puede hacer el mundo político, ejecutivo, legislativo, etcétera, es enfrentar esas críticas de la ciudadanía y cada uno con las atribuciones que tenga. Entonces yo la verdad es que celebro que se hayan enfrentado las críticas, pero también ir despejando un par de cuestiones. Es falso, y eso sí lo digo categóricamente, presidente, que el decreto haya sido tirado a la Contraloría y poco menos que no se haya hecho nada, ¿cierto?, de que podríamos haber hecho algo en ese minuto. La verdad es que quedó amarrado, y aquí va la pregunta para que él mismo lo ratifique, y si no es así, bueno, que me corrija, pero quedó amarrado el tema medidores con las medidas de calidad, si no, no hubiésemos tenido ninguna posibilidad, y eso a propósito de lo que dijo la ministra, incluyó este invierno, por ejemplo, con lo difícil que ha sido, de exigir esas medidas de calidad si no ingresábamos ese decreto a la Contraloría. Hecho ese trámite, y ahí está la pregunta si esto debió haber sido así, porque me imagino que después de haber sido ministro de Energía sabrá si que quedó amarrado o no, y si no teníamos otra que ingresar esa cuestión a la Contraloría. Sí asumimos, ¿cierto?, vía decreto y casi acordado con la empresa, porque además el decreto es un acuerdo con la empresa, que no se puede romper, pero sí la voluntariedad de ellas con todo el movimiento social que se produjo, de la devolución de los dineros cobrados a los que ya eran dueños, la voluntariedad de las personas de querer que se instale o no el famoso medidor. Así que, presidente, esas tres preguntas. Entonces, ¿quién era el arquero si no era él? ¿En qué minuto definió que era una mala política pública o si se está dando cuenta ahora? Y, por último, ¿cierto?, si efectivamente quedó amarrado el medidor con las medidas de calidad y, por lo tanto, no había otra forma que ingresar ese decreto a la Contraloría. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta primera ronda con el diputado Santana y le damos la palabra a don Máximo. Gracias, presidente. Bueno, saludar a las exautoridades que nos acompañan. Yo solamente quisiera relevar en primer lugar algo que he planteado en otras comisiones y que dice relación con los avances que se ha tenido en distintas dimensiones, particularmente algo de eso se ha dicho acá, respecto a la generación y a la transmisión o traslado de energía, que yo al menos lo denomino de esa forma. En el caso, por ejemplo, de la región de Atacama, en un convenio entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Energía, entre el año 2014 y 2018 se entregaron más de 5.000 hectáreas para el desarrollo de proyectos energéticos. Un convenio que significó además un ingreso de recursos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿no? Hay paños de terreno a lo largo de toda la región en donde se han estado desarrollando proyectos fotovoltaicos, proyectos eólicos y distintas características, ¿no? El exministro Pacheco ha hablado acá en relación a la normativa en materia de transmisión y que fue, por cierto, uno de los avances de la administración anterior, y también ha manifestado algo en lo que yo creo que coincidimos todos los parlamentarios que estamos acá y que tiene relación con el desafío que hay en términos de distribución, ¿no? En términos de distribución. Ese es el gran desafío, presidente, que yo creo tenemos durante este periodo en general, ¿no? Y a mí me parece que hay un actor que no se ha estado emplazando dentro de este debate y que son precisamente las empresas distribuidoras. O sea, el exministro acaba de mencionar que con Chilectra, en él, tuvo la posibilidad cuando era ministro de reunirse, digamos, y eso se generó también en el marco, digamos, del proceso que se estaba llevando adelante. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta muy puntual, por su intermedio, presidente, al exministro Pacheco. Yo quiero preguntarle cuán profundas fueron las presiones, cuán profundo fue el lobby que intentó realizar y que intentó llevar adelante las empresas de distribución en Chile, empresas de distribución eléctrica. Muchas gracias, diputado. Le doy la palabra a un Máximo. Presidente, voy a referirme a las preguntas del mismo orden que se me hicieron. Y en relación a la pregunta del diputado Naumann, la pregunta dice básicamente si yo habría liderado o si yo fui quien tomó la batuta en medidores inteligentes. Y yo quiero ser en esto súper directo y honesto. Definitivamente no, porque nosotros, cuando definimos la agenda de energía que está aquí con mi firma, definimos un conjunto de prioridades
donde partimos por generación, seguimos por transmisión, equidad tarifaria y distribución de gas de cañería, eficiencia energética, y el tema de los medidores inteligentes no está en ninguna parte de nuestra agenda. Entonces, está bien, mire, si estamos en una democracia, la gente tendrá derecho, digamos, a algunos les caeré bien, a otros les caeré mal, y tendrá derecho, digamos, a decir lo que quieran sobre mi gestión, pero yo le puedo decir que nosotros escribimos este libro, Revolución Energética en Chile, porque cuando terminé el mandato, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, me llamó para decirme, yo creo que es tan interesante lo que ustedes han hecho en materia de política pública, que como responsabilidad tú tienes la obligación de escribir un libro sobre esto. Este libro va en su segunda edición y se está agotando. Es un libro que está escrito por 14 autores, sobre lo que hicimos. Y esto no era parte de lo que yo lideré. Y mire, yo he sido, creo, una persona que he dado siempre la cara. Cuando el presidente de esta comisión me invitó a venir para acá, es decir, contesté de inmediato. No tengo ninguna duda. Porque además tengo súper claro que es parte de mi responsabilidad como exautoridad. Pero no me puedo echar, digamos, yo ya las flores de lo que no merezco. No me corresponde. Y entonces la pregunta que usted me hace, ¿usted cree que los medidores inteligentes es una buena política pública? No. Definitivamente no. Porque no es una política pública instalar un aparato en una casa. La política pública es conseguir construir un sistema inteligente, una red inteligente. Eso requiere transformadores, eso requiere un sistema tarifario distinto. Si yo sé que en Europa hay 45 millones de medidores inteligentes, si yo sé que en Estados Unidos hay 80 millones de medidores inteligentes, pero yo sé que en Europa la tarifa de la mañana es muy diferente de la tarifa de la tarde. ¿Para qué? Para que la persona, cuando tiene la información en la boleta de cuánto consume en la mañana y cuánto vale el kilowatt hora en la mañana, deje programar la lavadora para la mañana. Eso es un sistema. Entonces, a mí no me pasen gato por liebre. No me traten de decir que instalar medidores inteligentes es una política pública. Instalar medidores inteligentes fue un negocio. ¿Para quién? Para las distribuidoras. ¿Por qué? Por todas las razones que di. Y por eso que pedí un poquito de tiempo para dar contexto. Porque creo que efectivamente yo no fui el impulsor de esta política pública, porque si yo hubiese estado a cargo de esto, jamás se me habría ocurrido regalarles esta inversión a las empresas distribuidoras sin antes revisar su rentabilidad, el sistema tarifario, la norma regulatoria e incluso cómo se usa la información del consumo. Porque hay mucha discusión en Inglaterra hoy día sobre cómo se usa la información para que a uno lo empiecen a tapar de llamadas telefónicas a los competidores pidiéndole que se cambie de distribuidora. Por esas llamadas que a todos nos desagrada recibir, digamos, a veces de promociones. El diputado Eguiguren me dice que yo borro con el codo lo que escribo con la mano si estaba en conocimiento que el medidor estuviera en la tarifa. Presidente, al diputado Eguiguren le puedo decir que en este cuadro que presentamos, donde está el periodo donde yo era ministro, nunca se discutió ni de tener un VAT interperíodo, ni mucho menos de poner en el VAT la inversión del medidor. Si es un contrasentido, es un contrasentido porque este medidor es tan productivo para las empresas, es tan útil, reduce tanto costo. El mayor número de accidentes para las empresas distribuidoras es a las personas que van a medir el medidor tonto y lo muerde un perro. Y entonces para las empresas es realmente una tremenda oportunidad de reducción de costo el tener estos sistemas. Y en las economías de mercado, cuando hay reducciones de costo, esa cuestión
y hay competencia, esa cuestión va en beneficio del consumidor, no se apropia la empresa. Sí, yo estoy cansado de escuchar en Chile esto de los empresarios rentistas. Y el empresario rentista tiene una definición muy básica. Es un empresario que obtiene un retorno sobre el capital más allá de lo que es el retorno legítimo de mercado del capital. Y aquí hay una renta que se está apropiando, se está apropiando la empresa distribuidora y no se la está traspasando al consumidor. Entonces, yo, presidente, al diputado, le digo, mire, yo estoy tratando de ser una persona con usted transparente y además directa. Me parece re mal la gente que borra con el codo lo que escribe con la mano, porque esa gente son los cobardes. Y yo valoro que también nosotros tengamos la valentía de decir, ¿a quién embarramos? Y a mí, cuando yo dije lo que dije, porque yo dije, esto fue un golazo al Estado de Chile, que mucha gente como que también se puso muy nerviosa. Y dije, bueno, pues si nosotros tenemos también derecho a hacer autocrítica. Si las cosas que hicimos mal, decimos que le hicimos mal. Porque, ¿sabe qué? Porque no conozco ninguna forma de aprender de los errores que no sea discutiéndolos. Yo, no es verdad, presidente, que el 2016 era partidario de medidores inteligentes. Nunca se planteó esta discusión. A mí me plantearon que como parte de una red, de un sistema inteligente que venía como idea, que iba a tener todas estas cosas, digamos, de normas, regulaciones, infraestructura, cambios de tarifas, y todo esto, piloteáramos en la Florida esto, porque además en esa época se estaban instalando paneles solares en las casas por la ley de net metering, que se había sido aprobada aquí, en este Parlamento, y había muchas casas que no solamente consumía electricidad, sino que producía. Prosumidor. Y ese prosumidor necesitaba un medidor bidireccional, que midiera lo que inyectaba a la red y lo que recibía de la red, y después compensara. Hacer un plan piloto para una política pública de esta magnitud es una cosa de sentido común, para mí, fundamental. De manera que nunca fui partidario, por tanto, no he cambiado ahora. El diputado Morales, presidente, me plantea de que yo fui... Don Máximo, ¿quiere hacer un punto, diputado Iguren? Presidente, entonces, usted, don Máximo, como la buena fe se presume, yo quiero creer que lo que salió aquí, la declaración suya del 2016, en septiembre del 2016, donde dice concretamente que el próximo paso, el próximo paso va a ser el medidor inteligente, porque en Chile tenemos el medidor que llamábamos tonto, porque lo único que hace es medir es en un solo sentido, y estamos en, bueno, lo que usted conoce esa declaración. O lo otro que aquí también usted señala, Chile, o acá mismo, yo le voy a decir otra declaración suya, donde habla del 2016, se inició la implementación de planes pilotos de recambio de medidores inteligentes. Máximo Pacheco asistió al lanzamiento del piloto y se mostró favorable a los medidores. Sabemos que en Chile, hasta ahora, lo que tenemos todos en nuestro hogar han sido medidores tontos. Este es un muy primer paso, que lo celebramos y confío en que va a dar lugar a que también en el resto de las comunas de Chile se puedan hacer iniciativas como esta. ¿Esto no está a favor de los medidores inteligentes? ¿Esto qué es? Sí, ¿Cómo lo puedo interpretar? Gracias, presidente, yo también quiero apelar a la buena fe de los diputados y diputadas. ¿Cómo me voy a poner yo a la tecnología digital? Si yo lo que he dicho es que esta no es una discusión tecnológica. Lo que estoy diciendo es que no me vendan la pomada de que vamos a tener un sistema de distribución inteligente porque le vamos a poner medidores inteligentes a las casas. Si esto no es así, si eso es partir por la cola. Esto no es parte de una política pública. Yo no puedo estar más de acuerdo en una política pública que incorpore a la distribución eléctrica todas las tecnologías
moderna, eficiente y además incorpore la competencia que se requiere de este mercado. Pero que no me vendan la pomada de que vamos a ser inteligentes porque vamos a ponerle un aparato a la casa. Entonces, que el medidor es tonto, si yo sé, si yo lo dije y lo repito, el medidor en Chile es un medidor que lo único que hace es dar vuelta y una vez al mes va un señor o señora y toma nota y anota cuánto se consumió. Y el medidor inteligente, para que sea inteligente, porque estos los llaman inteligentes, pero estos no son inteligentes, para que lo digamos con todas sus letras. Estos son medio tontos, porque esto requiere, digamos, todo un sistema detrás. Y si usted no construye el sistema, esto no se llama medidor inteligente, esto no se llama política pública. Entonces yo lo que les quiero pedir, presidente, que también en este sentido se reconozca la buena fe con la cual yo he venido también a hablar con gente de buena fe. Por favor, don Máximo, continúe. La cuarta pregunta, la tercera pregunta del diputado Morales, que yo no voy a negar lo que señalé el 2016. Lo dijo en todas sus letras. Pero si yo lo leí, si yo lo preparé. Si yo preparé la idea de que era importante tener un plan piloto. Y que cuando me fueron a invitar a que fuera a un punto de prensa o a una actividad, yo acepté. A mí no me pillaron volando bajo. Yo fui a esta actividad, yo la presencié, estuve con pobladores, con dirigentes vecinales, y después había puntos de prensa, periodistas, y se habló de todo esto. Entonces, la verdad es que de la relación de mis dichos, yo he puesto harto énfasis en el contexto de que mi crítica y mi comentario está relacionado con la política pública y no con la tecnología. Y a la diputada Núñez, con quien hemos trabajado mucho juntos, presidente, porque ella fue miembro de la Comisión de Energía y aportó muchísimo a esa agenda legislativa que se aprobó de 7 leyes. Yo le puedo decir de que yo dije que este era un golazo al Estado de Chile. El Estado de Chile, perdónenme, no es la presidencia de la República. Si yo conté y narré cómo la historia, ahí está la historia de cómo partió esto. Si esto partió bien, esto partió con toda la legitimidad que corresponde a ayudarle a la gente que está afectada por desastres naturales. Lo que pasó fue que esto en el camino, con las presiones del lobby del cual habló el diputado Santana, esto se fue metiendo y enredando y al final terminamos en esto. Y quiero decir que la verdad es que a la pregunta, digamos, de la diputada Núñez de qué es lo que puede hacer el mundo político para enfrentar esto, yo creo que el mundo político lo que tiene que hacer es una nueva ley de distribución que enfrente el tema de fondo, para que no nos metan gato por liebre. Y que efectivamente yo quiero volver a la idea de su pregunta, de la pregunta de la diputada Núñez, presidente, de que se podía echar para atrás esto. Y la manifestación más clara de que se podía es de que el gobierno ya ha intentado 4 cosas distintas. Y las 4 cosas distintas las ha intentado después del periodo en el cual tuvo el decreto en su mano, cuando se dio cuenta, como nos dimos cuenta todos, que esta cuestión era incendiaria, porque la gente entendió en 5 minutos que le estaban metiendo la mano al bolsillo. Y la gente se indignó. Y eso lo viví yo, lo he vivido yo y lo han vivido ustedes. La gente en Chile está cansada de los abusos de las grandes empresas y cansada de que se les meta la mano al bolsillo. Y termino diciendo de que a la pregunta del diputado Santana, efectivamente, no solamente yo, presidente, a mí me impresionó mucho, un mes atrás o 2 meses atrás, la subsecretaria de Telecomunicaciones de este gobierno, consultada sobre por qué no teníamos 5G, su respuesta fue una línea:
por el lobby feroz. Y ustedes saben, y yo también sé, que hay un tremendo lobby, especialmente en actividades como esta, que son muy intensivas en capital. Dificulto que haya una actividad económica en Chile más intensiva en capital que esta. Entonces, efectivamente, me pregunta el diputado Santana, oiga, ¿usted vivió el lobby feroz? Lo viví, pues, lo viví. Y le quiero decir que se vive, se siente. Y yo creo que fue así como discutimos de igual a igual cuando las generadoras, las incumbentes, me decían que si nosotros no hacíamos Hidroaicén, el país iba a quedar sin luz. Y nos decían que las renovables no eran confiables, eran para países ricos, eran para Alemania, que la financiaba con impuestos y el ministro de Hacienda en Alemania tenía plata para el mundo. Y además eran intermitentes, entonces que íbamos a tener luz nada más que en el día y no en la noche. Y después vino la gente, digamos, del gas y fue por la prensa. Y cuando hagamos, digamos, los resúmenes de prensa, vean ustedes cómo nos dimos, digamos, con Metrogas, porque la gente quería que le devolvieran la plata que le habían cobrado de más. Así que yo en esa materia, con 40 años de experiencia empresarial, mi vida ha estado principalmente en el sector empresarial privado, fuera de la época que trabajé en Codelco y cuando fui ministro. Mi experiencia es que efectivamente el lobby en actividades tan intensivas capital como este es algo que está muy presente y habrá gente que diga que es legítimo, están en la defensa de sus intereses, lo hacen, está bien, pero aquellos que estamos representando el bien común tenemos la obligación de defendernos de eso. Sí, la diputada Núñez me había pedido hacer un punto, pero yo creo que en general las inquietudes pueden ir repitiéndose. ¿Le parece? Avanzamos con todas las preguntas que tenemos No, que anotadas. creo que es importante el punto y les voy a pedir cuaderno separado también, presidente. Solamente en una pregunta. Pero no le voy a dar la palabra a Máximo, responde inmediato. Vamos a sumar inmediatamente todas las demás palabras. ¿Okay? Ojalá que nos responda ahora. No, a ver, bueno, paréntesis. Yo no dije el gobierno presidente, hay que pedirle a los medios de comunicación, presidente, entonces que corrijan si al Estado y no al gobierno de la presidenta Bachelet, porque citan textual que en esa oportunidad habría dicho que no de la presidenta Bachelet. Más allá, el punto de fondo no es una invención mía, ahí están los medios de comunicación de la época. Pero, presidente, es que yo creo que es importante, porque el exministro acaba de decir que acá había una buena idea, se ingresó el proyecto, pero esto se fue enredando y hubo presiones feroces de lobby y esto se fue metiendo por el lado. Entonces, yo le pregunté, terminamos en lo mismo, pero ¿quién era el arquero si no era él? Y luego entonces ahora, a propósito que él reconoce que hubo presiones de lobby feroz y que eso se fue enredando y que se fue metiendo por el lado, sí, entonces las autoridades de su gobierno cedieron a la presión del lobby, que es un poco lo que yo concluyo de sus palabras, pero como insisto, ahí está el mandato y es eso lo que estamos investigando, me gustaría que me respondiera, da igual. Sí, Entonces, ¿quién era el arquero? O a propósito que él reconoce que esto se fue enredando, que hubo presiones por el lado, entonces sí, las autoridades cedieron a la presión del lobby. ¿Prefiere responder de inmediato? Déjeme, porque va a ser muy breve. O sea, la verdad es que yo dije, presidente, algo que voy a reiterar. Este gobierno tuvo la oportunidad de corregir esto. No a partir de lo que fue la reacción ciudadana. Tuvo la oportunidad de corregir esto cuando retiró el decreto. Formalmente se retiró el decreto el día 20 de agosto, creo, ¿ya? Y luego se retiró, estuvo en el Ministerio de Energía por cerca de un mes y después se reingresó sin haberle modificado una coma. Perfecto. Vamos. Sí, el decreto tarifario donde venía claramente incorporado para todos los hogares chilenos el medidor inteligente, entre comillas, como parte de la tarifa. O sea, todos los chilenos, lo tuvieran, no lo tuvieran, lo recibieran, no lo recibieran, tenían que pagar en la tarifa por eso, porque se metió eso en el VAT interperiodo, que también fue otra creación que se hizo. Eso fue el 28 de septiembre publicado en el Diario Oficial. Tengo anotado al diputado Gaona, Castro, Mulet, diputada Parra, me había anotado yo, después me pidió la palabra la diputada Chicardini y yo me voy a dejar al final, ¿ok? Pero vamos a acumular todas estas palabras. Diputado Gaona. Gracias, presidente. Pero si no me pide la palabra, ¿cómo lo...? Entonces lo anotamos, pues, diputado, no hay ningún problema. Nosotros sí, nosotros no. ¿Qué nota ahí de la estrecha relación entre la UDI y la democracia cristiana? Por favor, diputado Gaona. Bueno, presidente, mire, la verdad de las cosas es que
A mí me habría gustado tener aquí al ministro Rebolledo y al ex secretario ejecutivo Andrés Romero. Van a estar invitados en los próximos. Yo creo, vamos a ver si coinciden o no con lo que dice. Porque claramente aquí me queda la impresión de que el Ministerio de Energía se termina cuando, o toda la política pública se termina cuando renuncia el ministro Pacheco y ahí pareciera que cambia violentamente todo. Yo entiendo que no es así. Yo entiendo que esto es una política pública que es independiente de los ministros de turno, porque es una política de Estado, una política que lleva adelante el gobierno. Y si uno entiende de que efectivamente tendería a pensar de que lo que hace el ministro Rebolledo es continuar lo que ya inició el ministro Pacheco. Yo comparto con usted, ministro o exministro, que efectivamente el medidor inteligente no constituye una política pública en sí, pero es un elemento esencial para la gestión del consumo, que ustedes lo defienden en la agenda energética. O sea, sin medidor inteligente no hay gestión del consumo, no hay agenda energética en ese ámbito. Eso es clarísimo. O sea, no tiene que decir ahí medidores inteligentes para saber de que efectivamente los medidores inteligentes estaban incorporados en la agenda del gobierno de la presidenta Bachelet. Y no está mal, sí está bien. Si está bien que tengamos medidores inteligentes como parte de todo un sistema inteligente de gestión del consumo. Sin duda alguna, para precisar ese elemento, los medidores inteligentes están en la agenda energética, no con la palabra textual, pero están como gestión del consumo, como un elemento indispensable para la gestión del consumo. Si no, no se podría hacer gestión del consumo. ¿Cómo mido cuánto entra, cuánto sale, a qué hora consumo más, a qué hora consumo menos? No es posible sin los medidores inteligentes. Y todas las medidas que aparecen allí tienen que ver con la gestión eficiente y la eficiencia energética y evidentemente con la gestión del consumo. Por lo tanto, el elemento indispensable es el medidor inteligente. Por lo tanto, yo sí entiendo de que el medidor inteligente sí forma parte, no es una política pública en sí mismo, pero forma parte de esta política pública que usted llevó adelante. Y no está mal, ministro. Está bien la política pública en general. A mí lo que me preocupa es más que cómo se fue desarrollando, o sea, en qué terminó todo esto y al final la legislación que surgió y todo eso que ya se hizo para atrás, porque en la Comisión de Minería y Energía se aprobó retrotraer toda la ley 21076, si no me equivoqué, retrotraer a como salió de la Cámara de Diputados, que es como efectivamente estaba y tenía que ser y que después cambió en el Senado. Y ahí me quiero referir. ¿Cómo cambia el Senado? Hace unos días atrás estuvieron aquí los senadores que estuvieron involucrados en esta gestión, en esta discusión legislativa. Y lo que a mí me preocupa que efectivamente surge la norma técnica de calidad del servicio, a propósito de las nevazones, la número 706, que es en 6 de diciembre del 2017, si no me equivoco. Y esa norma técnica, entre sus acápites, habla de medición, control y monitoreo. Y ahí establece los medidores inteligentes. Los senadores nos contestaron que discutieron esto, pero nunca tuvieron a la vista la norma técnica de calidad del servicio que la había decretado la Comisión Nacional de Energía, el señor Romero, y obviamente con la venia del ministro. Por lo tanto, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Que se haya legislado ocultando la información al Senado. Porque incluso en la discusión que tenemos, y está en el acta, yo participé en una de esas sesiones, señalaba yo, bueno, entendía de que tendría que haber un ajuste esto en la tarifa, pero tendría que ser al mínimo costo posible para los usuarios, ojalá ningún costo. Pero resulta que no fue así. Porque paralelo a todo eso se empieza a desarrollar el decreto tarifario. O sea, se mete la norma técnica, se establece el decreto tarifario y se mete en la legislación esto de los medidores inteligentes. Y todo lo que significa esa inversión, y por lo tanto, como es inversión, y como los medidores y los empalmes forman parte del sistema de distribución, que dice la ley, va a tarifa. Y pasa redondito. Y de acuerdo a lo que nos dijeron los senadores, ellos no tuvieron nunca a la vista la norma técnica, nunca tuvieron a la vista el decreto tarifario, y las indicaciones que se establecieron en la modificación de la ley y que cambiaron el sentido de la moción que hicimos nosotros, fueron propuestas por el propio Ejecutivo, es decir, por el propio gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, yo creo que es ahí donde esta comisión investigadora tiene que determinar efectivamente por qué el gobierno de la época establece este cambio tan sustancial a una moción parlamentaria. ¿Por qué no esperar la ley de distribución para hacer estos cambios? Que me parece era lo más lógico y razonable. Y además, ¿por qué no informar a la comunidad todo esto que se estaba haciendo? Entonces, yo quisiera que me contestara, exministro Pacheco, respecto a si no le parece
curioso, por decirlo menos, que se haya legislado con propuestas del propio Ejecutivo en indicaciones, sin entregarle toda la información a los senadores, como ellos lo dijeron acá y lo manifestaron, tanto el senador Pizarro como la senadora Allende, sin contar con toda la información, sin contar con el decreto tarifario que iba a entrar en vigencia, sin contar con la norma técnica, sin saber siquiera lo que habían hecho 30 días antes en la Comisión Nacional de Energía. Quiero conocer su opinión al respecto y si le parece, a mí me parece que es allí donde está el problema, que es allí donde hubieron presiones para sacar esto rápido, aprovechando el término del gobierno, aprovechando una moción parlamentaria, para no enredarse después en una ley bastante más compleja y bastante más a estudiar, que era la ley de distribución. Eso, presidente. Gracias, diputado Gana. Diputado Juan Luis Castro. Presidente, al exministro Pacheco yo le tengo un gran cariño en lo humano. Y le valoro su periodo de gestión, porque además fui parte de esta comisión durante la legislatura anterior y creo que ninguno de nosotros en eso ha dejado de reconocer que esos 2 años y medio que fue ministro de Energía hizo una agenda que aquí se llevó adelante y se hizo apoyar transversalmente. También destaco que tenga la decisión, la voluntad política de venir, porque no está obligado a venir y a responder por todo, y él ha sido en eso coherente de hacer afirmaciones públicas y venir aquí a refrendarlas y a clarificar su rol en esto, y eso es muy valorable. Yo quiero preguntarle, por su intermedio, presidente, aclarado el punto de la promoción y todos los aspectos que ya él señaló latamente, resulta que, para efecto de la opinión pública, voy a usar una palabra poco académica tal vez, presidente, pero yo creo que el Congreso quedó como si fuéramos unos pelotudos, perdóname que lo diga. Así quedamos ante la opinión pública. Como unos huevones, para decirlo con dolor. Perdóneme. Solo diré que yo no era diputado. Entonces, cuando aquí se habla del engaño, del lobby y todo lo demás, yo le quiero preguntar al exministro, bueno, si aquí hemos pagado un costo político enorme, ¿dónde actuó ese lobby feroz? Porque yo quisiera que, con sinceridad también, ya que ha venido acá, nos hiciera un juicio, ya vendrá él en su momento. ¿Qué hizo el ministro Rebolledo? ¿Qué hizo? O sea, a él le tocó la fase final, todo el 2017. ¿Qué ocurrió de por medio para que esta moción inicial que todos compartimos se transformara en un monstruo al final? Entonces, eso es lo que la ciudadanía y nosotros queremos encarnar en una explicación. Porque yo tampoco podría solo entender de que esto es, poniéndome polarizado o bipolar, que todo esto es culpa del actual gobierno, como si de atrás no hubiera habido ninguna responsabilidad. ¿Quién podría defender eso a ciegas si esto partió en el 2015? ¿Dónde estaban las fiscalizaciones? ¿Dónde estaban las cosas meridianamente claras? Y aquí no estoy adjudicando la subgestión que terminó en octubre del 2016, sino al gobierno de Chile, que terminó el 11 de marzo del 2018. ¿Qué ocurrió con ese lobby feroz para que llegáramos al estado de situación que llegamos finalmente producto de los hechos que aquí todos conocemos? Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado Mulet, por favor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo quisiera hacer algunas preguntas y algunas afirmaciones. Pregunta directa al exministro. ¿Usted hubiera promovido un VADE interperiodo? La tarifa, el 11T fue del 4 de noviembre y se empezó a revisar el interperiodo un año después. Antes de un año. Resolución exenta número 560, aprueba acuerdo nuevo estudio tarifario. Antes de un año ya tenían el acuerdo, la resolución. O sea, a los pocos meses se empezó a revisar. Usted hizo, o bajo su mando, se hizo el estudio, en el fondo, buena parte de la tarifa del 11T. Pero menos de un año después ya había un decreto para cambiar la tarifa del 11T. O sea, menos de un año. Lo que es impresionante, digamos. O sea, no alcanzó a regir un año la tarifa que ya habían discutido seguro 2 años antes que se demore el proceso. O sea, a los 3 o 4 meses la estaban cambiando, digamos. Tiene que haber iniciado las conversaciones, porque recordemos que tienen que estar todas las empresas de acuerdo y el regulador. O sea, el decreto salió a los 11 meses. Antes se hicieron todas las reuniones con el regulador y la totalidad de las empresas.
Eso obviamente es raro, digamos, y es al menos sospechoso. La pregunta es, ¿usted hubiera promovido eso siendo ministro? Segunda pregunta, ¿qué hubiera hecho usted a propósito del informe, de la norma técnica, digamos, del nuevo informe técnico de tarifas que, en definitiva, se dicta en marzo del 18, entiendo? Decreto tarifario. En marzo del 18, no, ya me perdí ya. Ah, perdón. ¿Decreto tarifario? No el decreto tarifario, el cambio de norma. Esa es la de diciembre del 2017. Diciembre del 2017. ¿A dónde está ahí para la no? 706. 5 de marzo, resolución exenta a la 173, aprueba el nuevo informe técnico, ya que de alguna manera va ligada con lo otro, sin lugar a dudas, porque después sale el decreto tarifario posterior a ella. El decreto tarifario, cierto, sale el decreto de la VAT, sale poquitos días después. Mira, se aprueba la norma técnica el 5 de marzo y el decreto tarifario con el VAT interperiodo sale 2 días después, sospechosamente, 2 días después de la resolución técnica, que de alguna manera justifica el nuevo VAT, ¿o no? Eso entiendo. La resolución técnica tiene que ver con el nuevo VAT, porque ahí se incorpora, obviamente, las nuevas normas técnicas y los medidores inteligentes, entre paréntesis. Y después, ya al medio aprobaron la ley, que de alguna manera cierra el paquete completo de él, porque la ley les permite adquirir el dominio del medidor y del empalme. Entonces, ¿qué hubiera hecho usted con el VAT interperiodo? ¿Lo hubiera promovido o no? ¿Y qué hubiera hecho usted con la norma técnica? Porque aquí está claro que lo que no hizo, digamos, y me gustaría saber un poco si hubiera estado, cómo hubiera actuado usted. En tercer lugar, usted ha dicho que este fue un gol que se le hizo al Estado y a mí yo estoy de acuerdo con usted con eso. De hecho, lo planteé desde el primer momento. Y al Estado porque creo que involucró a 2 gobiernos y al Congreso. Yo creo que el gol, la jugada parte en el gobierno Bachelet y se termina en el gobierno del presidente Piñera y, entre paréntesis, pasa también por el Congreso, de alguna manera, el gol. Y creo que en eso hay, obviamente, responsabilidad del Estado en ese sentido. Ahora, obviamente, yo creo que hay, de la mayoría de los actores, buena fe. No me cabe la menor duda del Congreso, los vi, y no habiendo sido diputado yo en aquella época, pero vi cuando se supo esto y lo que significaba, vi la cara de mis colegas parlamentarios y el acongojamiento, digamos, del problema cuando CIPER entrega esa información que detonó el tema. Otra pregunta. El traspasar en la ley 21.076 el dominio en este contexto, con esa VAT interperiodo, con esa norma técnica, traspasarle gratuitamente a las empresas distribuidoras el empalme y el medidor, eso tiene un valor económico. En ese contexto, o sea, con tarifas subidas y con norma técnica, digamos, que lo asegura. A su juicio, si tiene un valor económico, ¿qué valor económico tiene? ¿Cuál fue la transferencia que se hizo por esa ley? Si es que se puede calcular, o alguna forma de calcular, si usted quiere dar una cifra o no, alguna forma de cálculo, ¿cuánto se le pasó gratuitamente, entre comillas, a las empresas? Yo creo que eso tiene un valor, y sin lugar a duda lo tiene, en ese contexto. Iba todo amarrado, digamos. Después esto se está desamarrando con los 10.000 pesos, etcétera, que, en fin. Pero en ese contexto, ¿qué valor podría haber tenido a su juicio? Usted fue ministro y un buen ministro. En cuarto lugar, yo entiendo que usted no trabaja hoy día para ninguna empresa eléctrica. No me cabe la menor duda. Porque si no, el problema que no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque hay una cosa real, y esto también es una pregunta. El mercado eléctrico chileno es un mercado demasiado estrecho, donde reguladores y regulados pasan de un lado para otro. Y esa es la verdad. Hoy día el señor Rebolledo y el señor Romero, yo la otra vez busqué aquí, los dos estaban ligados, y lo dije, no recuerdo bien la empresa, al sistema eléctrico, a las empresas eléctricas o consultoras eléctricas. Pero eso también es un problema que tiene el sistema, donde las empresas colocan ejecutivos. Entiendo que el señor que hoy día está en la SEC, que ha venido y es muy simpático, trabajó en enero hasta hace un tiempo atrás, la ministra entiendo que trabajó también en el sector eléctrico, y siempre ha sido así. Creo que la excepción fue usted, de los ministros del sector energético en el último tiempo, porque usted no venía del sector eléctrico, y no está en el sector eléctrico ahora. Su opinión sobre eso, o sea, ¿es tan estrecho el mercado? ¿Y qué habría que hacer? Porque al final, hasta el panel de expertos, yo di mi opinión el otro día también, porque el panel de expertos ahora lo están colocando en el proyecto de ley de
de ley corta, digamos, como el órgano donde se va a apelar, pero son los mismos, y esto es como las sillas musicales. Hay un sector muy estrecho, entonces el Estado no puede perder el rol. Por eso que el panel de expertos no es un órgano absolutamente independiente. En las apelaciones que se van a hacer, y nosotros estamos proponiendo algunas indicaciones para apelar sus resoluciones en esa ley corta a la Corte Suprema, digamos, para dejar una instancia independiente. Entonces, eso, lo que tenía aquí anotado. Bueno, son preguntas bastante claras. Lo del lobby feroz, yo creo que sin lugar a dudas se hizo. Las empresas eléctricas obviamente lo hacen y usted lo explicaba muy bien. Y aquí voy a dar un juicio este es un juicio mío que no quiero comprometer a nadie más. Sin lugar a dudas aquí hubo un lobby y hubo gente que, sabiendo lo que estaba haciendo, influyó en otra gente que tenía que tomar decisiones que no sabía lo que estaba haciendo. Y eso pasó en el Senado. Me quedó claro después de haber escuchado aquí a los dos senadores que vinieron, que no tuvieron los elementos de juicio completos para haber aprobado la ley, y después la Cámara se apura el tranco de tal manera que ni siquiera va a la Comisión de Minería y Energía y se entiende que venía igual, digamos. Hasta el título, bueno, esa ley a mi juicio tiene varias inconstitucionalidades. Nosotros la estamos derogando en una parte, aunque no quisieron darme el punto de la derogación completa a mis colegas, pero la estamos derogando en una parte, que es la parte sustantiva, además la más importante. Eso, entonces yo soy un convencido, porque aquí no hay que darles muchas vueltas a esta cosa, presidente. Ahora yo me puedo adelantar en el juicio, pero claramente aquí hubo una situación compleja y difícil. La indicación en el Senado la redactaron los señores de Energía del Ministerio de Energía y no le pusieron el sello al Ejecutivo. No viene firmada por el ministro de Energía de la época ni por la SECPRES o quién, no. La metieron con los senadores y los senadores entendieron eso de buena fe, yo debo suponerlo, digamos, y lo creo efectivamente, que no hay una situación ahí distinta de parte de ellos, o sea, no me cabe la menor duda, porque el tema es complejo, pero ahí hubo mala fe o hubo, yo creo que negligencia, a mi juicio, descuido inexcusable de gente que sabía muy bien y que terminó trabajando en el sector privado después que se fueron del gobierno. Y ya habían perdido el gobierno además mientras se hizo el proceso en el Senado, esta última parte. Entonces creo que eso es delicado, porque no quedan con inhabilidad una vez que dejan el cargo. De manera que creo yo que es un hecho muy grave. La ciudadanía aquí nos está viendo, nos está escuchando, y creo yo que tenemos que apurar el tranco en todo lo que podamos, ¿cierto?, para tratar de corregir algo de extremada gravedad. Gracias, presidente. Gracias. Me queda la diputada Chicardini, diputado Silver, y ¿alguien más va? ¿Prefiere que hagamos una pausa ahora antes de...? ¿Sí? Ok. Bien. Gracias, presidente. Tiene que prender el micrófono. Gracias, presidente. Bueno, en relación, presidente, a la pregunta y al comentario de diputado Gaona, que en la agenda de energía no está medidor inteligente, pero está gestión de consumo. Pues lo que nosotros teníamos como una de las prioridades era la eficiencia energética. Si nosotros sabemos que este es un tremendo tema hoy día a nivel planetario por el estrés al cual está sometido el mundo producto de la urbanización, de la ampliación de las clases medias y del aumento poblacional. Si el mundo de aquí al 2040 va a necesitar 30% más de energía y nadie quiere centrales y nadie quiere, digamos, postes y nadie quiere torres. Entonces, claro, efectivamente, gestión de consumo era un eje fundamental porque siempre dijimos que la planta de generación más barata que hay es la que ahorra electricidad. Pero yo quiero volver al punto, o sea, eso no significa que nosotros tuviéramos acá la idea de que había que hacer medidores. Oiga, si a lo mejor hay que hacerlo, y yo no tengo ninguna duda que en algún momento hay que hacerlo, pero hay que hacerlo como parte de una decisión sistémica. Ese es mi punto. Yo quiero, el diputado Gaona, presidente, me apuró el tranco cuando yo estaba haciendo mucho contexto, y me dijo, ¿por qué no vamos a las responsabilidades? Es que eso es lo que estamos investigando. Entonces, no es que yo me quiera dar las manos. Yo quiero decir que yo fui ministro hasta el día 19 de octubre del 2016 y que, por lo tanto, asumo, entiendo, y me parece que es lo que ustedes mismos han dicho acá, de que aquí va a venir mucha más gente.
y yo, por lo tanto, tengo que responder por el periodo en el cual yo fui ministro. Yo no puedo responder por el periodo en el cual yo no fui ministro y tampoco por el periodo por el cual yo no era el jefe de las personas que eran las autoridades en ese momento, porque es parte, de la investigación que ustedes están haciendo. Entonces yo me tengo que claramente circunscribir al periodo en el cual yo soy siendo la persona consultada por el periodo que yo estuve. ¿Cómo verá el lobby? Pregunta el diputado Juan Luis Castro. ¿Opera todos los días, presidente? No descansa. Pero en este caso. Y en este caso, todos los días está presionando en indicaciones, en propuestas, en ideas, en seminarios, en talleres, contrata consultores, contrata papers, yo he visto los papers más increíbles hasta hace 2 años atrás, en el cual la solución para Chile era el carbón, por un economista destacadísimo. Entonces, yo les quiero decir una cosa, o sea, aquí verdaderamente cuando hay un sector grande y poderoso, el lobby funciona con las herramientas más diversas, po. Y aquí está todo, ustedes lo ven porque ven a esta gente que son los consultores que vienen para acá con ideas y no necesariamente siempre sinceran su conflicto de interés, po. La pregunta del diputado Mulé la voy a responder no como exministro, sino que como profesor de política pública, si me permite, presidente. Yo no habría promovido un VAT interperíodo. Nunca en Chile ha habido un VAT interperíodo. Por primera vez se hizo un VAT interperíodo. Y si me hubiesen tenido que convencer a mí, me habrían tenido que dar muchas buenas razones que todavía no las encuentro. Yo traté de explicar que traspasar el dominio del empalme y medidor a la distribuidora tiene un beneficio tremendo para la distribuidora, de productividad, de costo, de proceso, de ahorro, nada de lo cual se pasa. Alguna vez en la radio me preguntó alguien, pero si son $1.000 millones que habría hecho usted, se lo habría regalado a la gente, po. Se los habría regalado. Si a mí el celular, digamos, de las empresas, digamos, de celular, los regalan cuando hay competencia. ¿Por qué se lo habría regalado? Porque el ahorro de eficiencia, el ahorro de costo, el ahorro, digamos, de las personas que tenían que ir a medir el medidor tonto, el ahorro del accidente de la mordida de perro, de cuando se corta la luz, digamos, y no sabemos cuánta gente hay, y nos dicen a todo Chile, 342.584. Y yo sé que eso no es verdad. No tienen software para eso. ¿Para qué? Perdón, para saber qué hogares están sin luz, para dónde mandar las brigadas a reponer. Entonces juegan a la pieza oscura. Por eso que llaman al call center y si es que contesta, le responden ya va para allá la brigada. Y si los tipos no tienen cómo programar el trabajo de la brigada. Entonces yo sé que eso tiene un tremendo ahorro de costo para lo que se llama gestión de brigadas, po. Es un tema de logística. Camionetas para allá que usan benzina, que usan choferes, que usan operadores. Y todo eso, obviamente, la empresa ¿qué? Se lo va a ahorrar con el medidor inteligente, po. Entonces me preguntó alguien en la radio, oye, ¿usted qué habría hecho con los medidores inteligentes? Se lo habría regalado a la gente, po. ¿Por qué? Porque la empresa lo habría recuperado por la vía del margen, por la vía de los costos, por la vía de la productividad, por la vía de la eficiencia, por la vía del proceso. ¿Cuánto vale eso? Por lo menos 1.000 millones. Quiero decirle que agradezco, presidente, que se destaque de que nunca he trabajado en ninguna empresa de energía, nunca he trabajado en ninguna empresa de electricidad, no estoy hoy día vinculado ni directa ni indirectamente a ninguna de ellas. Disculpe. Da, Chicardini. Lo que pasa es que tengo otra reunión,
pero por su intermedio quería preguntarle al ministro, cuando estuvo la ministra Jiménez y nosotros le hicimos la consulta de que cuando ella tuvo el decreto en sus manos, ¿por qué no lo modificó? Ella señaló que no se podía desagregar, ¿no es cierto?, el tema de los medidores con las otras medidas. La pregunta es, ministro, ¿se puede haber hecho alguna modificación para haber revertido esta situación que hoy día tiene a todos, ¿no es cierto?, bastante preocupados con esta política pública que se implementó? Definitivamente sí, presidente. Y prueba de ello es que el gobierno ha intentado 4 formas distintas de resolver este problema. Y al final ha llegado a la solución esta, digamos, de una nueva ley parcial, pero probó los 10.000 pesos, probó, digamos, el tema del voluntario y no obligatorio, probó el tema, digamos... O sea, esto definitivamente se puede hacer. Y yo creo que aquí tal vez voy a dar una opinión para reiterar lo que dije. Esto no se hizo porque al final no se reconoció que esta era una mala política pública. O sea, ¿usted cree que, disculpe, y con esto termino, presidente, faltó voluntad política para haber hecho la modificación? O sea, yo quiero que quede, ojalá, de manera bien expresa y clara, y que quede obviamente en cuaderno aparte cuando han dicho todo, que esto se podría haber revertido en su minuto, cuando se pudo... En cuaderno aparte, presidente, perdón, el gobierno, en mi opinión, se farrió la oportunidad de salir de este problema antes de haberlo creado. Esto se podía hacer. Y se podría haber hecho... ¿Termino de contestar las preguntas, don Máximo? Sí, ya. Se fue la diputada Chicardino Silver, quedo yo nomás. Me estoy quedando con poco rating, pero voy a conversar igual. Don Máximo, la verdad es que hay varias opiniones y juicios que tengo respecto a esto que fueron, entre otras cosas, las principales motivaciones por las que quise que existiera esta comisión investigadora. Por lo tanto, no voy a emitir mis opiniones ahora porque ya llegará el momento en que como comisión tengamos que redactar las conclusiones. Pero sí hay algunas cosas que creo que vale la pena comentar aprovechando que está usted acá y que se ha podido abordar el tema también más de una mirada más amplia, más general, no solo el tema específico del medidor. Y es que primero un llamado y creo que algunos parlamentarios lo hicieron, no quiero generalizar, pero no tiene mucho sentido esto de que nos echemos la culpa de manera cruzada para tratar de empatar. Acá que los parlamentarios que hoy día son oposición todos digan que esto es culpa de la ministra Jiménez, el presidente Piñera, y que los que son de Chile Vamos digan que esto todo es culpa del gobierno anterior y del ministro que ni siquiera era ministro cuando esto se hizo. Seamos más sinceros con la gente. Digámosle un poquito la verdad alguna vez a la gente, y en eso agradezco, entre otras, la intervención del diputado Mulet. Acá esto cruzó 2 gobiernos. Y lo que nosotros estamos buscando es la responsabilidad política de que esto se hiciera de la mala manera en la que se hizo, perjudicando directamente a los usuarios. O sea, si hay algo para lo cual nosotros estamos elegidos en este Congreso es para defender a la gente, no para defender al presidente de ahora o al presidente de antes, para defender a la gente. Y que alguna vez, ojalá, todos los políticos hiciéramos eso, sería quizás más fácil hasta tener acuerdos transversales, como el presidente Piñera siempre le gusta decir, grandes acuerdos nacionales. En esta comisión hemos tenido un buen diálogo y lo hemos tenido también en la Comisión de Minería y Energía para tratar de alcanzar esos acuerdos de la manera más amplia y unánime posible. Pero hay cosas en todo esto que a mí me llama la atención. Y voy a decir también, creo que este es un problema más pequeño de lo que se ha dicho para el usuario. Y lo dice quien motivó que existiera esta comisión investigadora, pero a cada cliente, ahora que en julio se le va a devolver los costos asociados al cambio de la tarifa desde septiembre del año pasado hasta la fecha, porque en el número 4 de ese nuevo decreto tarifario se incorporan los empalmes y medidores, se les va a devolver re poca plata. Algunas personas van a recibir 50 pesos. Entonces, este no es un problema que de verdad acogotó a la gente y le perjudicó su calidad de vida. No es verdad, algunos parlamentarios decían al principio, y esto es una de las cosas más preocupantes en mi opinión. Cuando explota esta polémica, a partir de la publicación de CIPER, ni siquiera los que fueron protagonistas en el momento de las decisiones que se fueron tomando tenían claro lo que había pasado. Y muy responsablemente lo digo, salvo
algunas muy honrosas excepciones como el diputado Gaona, hemos sido más bien los diputados que no éramos diputados en ese momento los que hemos estado preocupados tratando de entender lo que había pasado, porque los que aprobaron ese proyecto en ese momento no tenían idea ni siquiera de lo que habían aprobado. Y se hicieron los lesos y algunos se quedaron callados, como José Antonio Kast, que le encanta disparar a todo el mundo. Acá no ha abierto la boca porque él era uno de los autores del proyecto de ley. Ni siquiera fue capaz de defenderlo porque probablemente no tenía idea de lo que firmó. El diputado Gaona ha sido tremendamente responsable en defender el proyecto y hasta el día de hoy yo defiendo que la idea inicial que él tuvo, así como también lo reconoce el exministro Pacheco, era una muy buena idea y qué bueno que ahora lo podamos llevar atrás para que se siga implementando esa muy buena idea. Nadie sabía qué hacer cuando esto se supo. Estaban todos desesperados, corrían en el círculo y nosotros miramos y decíamos, pero ¿cómo puede ser posible que no sepan qué es lo que votaron? Y esa fue la primera gran crítica que hizo la ciudadanía. Los diputados aprobaron una ley que nos perjudica y ni siquiera hubo un diputado capaz de salir a decir no, no es así, hicimos otra cosa, o nos pasaron gato por liebre. Nada. Silencio y al lunes siguiente 11 proyectos de ley para poder arreglar la cuestión que todos sabemos no servían para nada. Afortunadamente nos pusimos de acuerdo en la Comisión de Minería y Energía y eliminamos todas las ideas que eran chaya y los transformamos en una propuesta que nos permitía volver a la buena idea original. Eso yo creo que también pasó entre las autoridades del Ministerio de Energía del gobierno de la presidenta Bachelet y que me gustaría poder escucharlo la próxima semana sus explicaciones, pero yo creo que hay explicaciones pendientes. Y que usted ha señalado no tener conocimiento de lo que se hizo cuando usted ya no era ministro, me parece eso de toda lógica, pero hay un punto en particular que me gustaría saber si usted tiene una opinión o tenía algún conocimiento, que tiene que ver con que el día 10 de noviembre del 2016, a un mes de que usted saliera del ministerio, hay una resolución exenta que aprueba el inicio del proceso de elaboración de norma técnica de calidad de servicio para el sistema de distribución por la CNE, que el responsable era el señor Andrés Romero, a quien invitaremos en las próximas sesiones. ¿Usted tenía a la vista, al momento de irse, que esto podía ocurrir? Porque es en este contexto, entre otras cosas, que se justifica a posterior tanto el VAT interperiodo como luego la incorporación de el empalme y los medidores en la infraestructura de distribución eléctrica, que hace que le redacten las indicaciones a los senadores para que finalmente la ley quede traspasada a la propiedad de esa infraestructura a las empresas distribuidoras. Entre otras cosas, algo que tampoco se ha dicho hoy día, no solo 1.100 millones de dólares que los van a tener que pagar los usuarios, sino que además es una capitalización para esas empresas que le sube el valor además a concesiones que son perpetuas. O sea, acá el negocio, el golazo, como lo escribió usted, es de media cancha. Ahora, el perjuicio usuario por usuario es como un robo hormiga esta cuestión, porque es mucha plata entre 6,5 millones en mucho tiempo. No es un golpe que le pegan una sola vez a los usuarios, por eso quizás pensaron que iba a pasar piola. Pero lejos de pasar piola, el gobierno actual tuvo que hacerse responsable de echarlo para atrás. Yo creo que ahí también valga la pena hacer el reconocimiento. El gobierno al principio no tuvo tampoco, el gobierno del presidente Piñera, tampoco tenía idea de qué hacer con el tema. O sea, la mejor demostración es que se improvisó con las medidas para tratar de revertir el impacto público que esto generó. Y afortunadamente, hacia el final, ya se generó una solución en serio, que es la de retrotraer todos los cobros, que se va a reembolsar ahora en julio, anular la implementación de esto hasta que haya una verdadera reforma de la ley de distribución, que es lo que siempre se debió haber dicho, que es lo que dice acá el ministro, que es lo que hemos conversado muchas veces en la comisión y que hemos estado de acuerdo, pero al principio no tenía idea, y la mejor demostración de que no tenían idea es que cuando retiraron el decreto no hicieron nada para corregirlo. O si sabían, dejaron que ocurriera. Eso lo hemos conversado en otras presentaciones y probablemente vamos a volver hacia el final con la ministra de Energía para, con todos los antecedentes que tenemos, ver qué otras medidas puede haber implementado este gobierno. Pero lo que quiero decir, esto tiene mucha oscuridad. Y yo no sé, yo no pondría la mano al fuego ni por los senadores que vinieron el otro día, ni por los que no vinieron, ni por los diputados. Yo creo que acá tenemos que abrirnos a que algunos sabían, algunos otros no sabían, pero alguien tiene que darle una explicación de por qué el Estado de Chile, en ambos gobiernos, le dio luz verde a la implementación de esta política pública, de esta pésima política pública, de esta no política pública, de este negocio implementado como si fuera una política pública. Yo creo que esta presentación se suma a las próximas que vamos a tener para tener esa claridad. Yo creo que ese es el objetivo de esta comisión, poder saber quiénes son los responsables. Y mi invitación a los parlamentarios es, si eran del gobierno anterior o de este, que sean los que tengan que ser y que la gente sepa la verdad. A mí me da lo mismo, tengo la ventaja de ser del Frente Amplio, por lo tanto no me hago cargo ni el gobierno anterior ni el próximo y espero tener la misma libertad el día que seamos gobierno.
pero no se nos olvide aquí que estamos para defender a la gente y no al gobierno de turno, al anterior. Solo me quedo con la pregunta puntual respecto de esa resolución exenta que se firmó un mes después de que usted salió. Gracias, presidente. Bueno, de hecho, esa norma que usted menciona es una norma que no está firmada, digamos, por mí, porque ya no era ministro, pero además ni siquiera por el ministro, porque esta es una norma, digamos, que firma la CNE, o sea, el secretario ejecutivo de la CNE que firma la norma. Yo no tenía ninguna información de esto porque no me corresponde, y segundo lugar, porque además es una norma muy genérica. Lo que dice en el fondo es una norma que lo que hace es inicia el proceso de elaboración de normas técnicas de calidad de servicio para sistemas de distribución. Entonces, al final, no es una norma específica para medidores. De hecho, en la norma ni siquiera se menciona la palabra medidores. Esta es una norma que forma parte de un proceso normal de la CNE, de ir revisando cuáles son los nuevos estándares que se van exigiendo para los procesos eléctricos. El cuarto capítulo de la norma habla de control, monitoreo y medición, control y monitoreo. Claro, pero eso puede sí, lo que ser, digamos... Es que fue en el contexto también de los problemas climáticos. O sea, era la justificación para el VAT interperiodo. O sea, quizás para transformarlo en pregunta, don Máximo. Usted mencionó el lobby como algo genérico que está ocurriendo siempre y nosotros también somos sujetos de esas gestiones de intereses. ¿Alguna vez alguna empresa, en particular Enel, que es la más grande, que es la que ha cambiado más de 300.000 medidores, le pidió a usted directamente que se hiciera este recambio tecnológico de esta manera? ¿O alguna solicitud similar que usted pudiera decir, ¿sabes qué? Si yo pienso para atrás, claramente lo tenían en mente, conmigo no tuvieron la pasada, pero después lo hicieron? Definitivamente no, presidente. El único tema de conversación fue el plan piloto y hasta ahí llegaron las conversaciones. Lo otro, digamos, nunca se conversó como tema conmigo. ¿Quién pagó esos medidores, los del plan piloto? Gratuitos, voluntarios. ¿Los pagó los regaló Chilectra. Era el cambio de los medidores de su propiedad. Claro. Ella fue y dijo, aquí hay 50.000 hogares que voluntariamente han aceptado tener medidores inteligentes y yo se lo voy a cambiar de un medidor tonto a uno, entre comillas, inteligente. No eran medidores de propiedad de la compañía. Sí, así es. De propiedad de la gente. Así es. Pudieron cambiar sin problema. ¿Algún parlamentario quisiera agregar algo más? ¿Don Máximo? No, muchas gracias, presidente, por esta oportunidad y también por el gusto de ver a muchos buenos parlamentarios con quienes he trabajado. ¿Diputado Noman? No, agradecerle al exministro por su participación acá y por aclararnos. Y la pregunta, ¿está considerada la presencia del exministro y del exsecretario? En las dos próximas sesiones debería ser, pero va a depender también de la agenda de ellos, lo vamos a revisar con el secretario. Perfecto. Diputado Mulet. Muchas gracias. A propósito de una de sus afirmaciones, presidente, nosotros también estamos acá con la disposición de apoyar a toda la ciudadanía y no solo a algunos, por si acaso. Muy bien, diputado. Don Máximo, le agradezco mucho la disposición, la presentación, la conversación, y si fuera necesario en algún momento lo requeriríamos nuevamente en el transcurso. Muchas gracias y espero que el proyecto de ley de la nueva ley de distribución, la ley de fondo, ya realmente se transforme en una prioridad de este Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Thank you.